la información del día de hoy. Acá está Ramiro Marra, no sé si está confirmado quién va a ser el candidato de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires. No está confirmado. No está confirmado, porque ha circulado un nombre en el día de hoy. Britos. Sí. Intendente de Chivilcoy. No está cerrado. Muy bueno el nombre igual. No está cerrado. Viene charlando con el intendente de Chivilcoy. Más votos en la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, todo esto lo venimos escuchando hace tiempo y claramente crecimos un 66% en los últimos 6 meses. No sea cosa que sea quien sea el candidato a gobernador termine siendo una sorpresa. Y si es un comisario retirado con buena performance, le veo muchas chances. Muchas chances de crecer en la provincia de Buenos Aires. No sea cosa que porque piensan en el status quo, acuérdense que nuestro espacio va contra el status quo. El status quo es contra los espacios políticos establecidos. No sea cosa que se sorprendan todos y que no estemos hablando de un posible presidente, sino también de un posible gobernador. Los outsiders, la gente que nadie espera, a veces sorprende. Está Aracre, está Martín Siracusa y está Ramiro Marra. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de esto? ¿Y cuál es el problema de fondo, digamos? ¿Cómo se resuelve esta crisis permanente y esto de que vamos para licuar la quinta moneda que en cualquier momento va a terminar, digamos, siendo papel picado, ¿no? Como lo que estamos viendo por estos días. No sé si querés empezar, Ramiro. Bueno, voy primero por lo fácil, votar a La Libertad Avanza. Bueno. Ahora vamos por la parte económica. Acá hay que saber por qué llegamos a esta situación. ¿Qué fue el error? Todo lo que planteaste vos es la consecuencia, hay que ir a la causa. ¿Cuál es la causa? Gobiernos ineficientes que gastaron más de lo que ingresaba y tomaron deuda en base a impresión, a emisión de dinero. Vos lo llevaste a un ejemplo de impresión, pero es la emisión que también tiene consecuencias de impresión. Y lo que fue pasando es que se tomaron un hábito, una mala costumbre. Y como el anterior lo hizo, yo también tengo permitido hacerlo. ¿Cómo se arregla esto? Con una rigurosidad fiscal importante. Basta de aceptar el déficit como algo natural de parte de los gobiernos y, por supuesto, una rigurosidad monetaria que también hace falta. Antonio Aracre. Yo coincido parcialmente con Ramiro. Creo que hay muchos países en el mundo que han tenido sistemas más eficientes en su comportamiento fiscal. Mirá, vemos Estados Unidos a una semana de un potencial default y sus bonos ni se mosquean en cuanto a la cotización. Yo creo que hay un problema de confianza en la Argentina. Y la confianza tiene que ver con cosas que ocurrieron en los últimos 50 años, como el Plan Bonex, la especificación asimétrica. Cuando te cambian las reglas de juego de una manera tan aberrante como pasó en la Argentina, la gente básicamente no cree más y no se siente segura con los pesos en el banco o en un bono o en algo donde el gobierno pueda meter la mano de cualquier color que sea el gobierno. O sea, hay un problema de confianza que, por supuesto, para revertir se va a necesitar décadas de mucho sobrecomportamiento fiscal adecuado, como lo decía Ramiro, pero donde la gente diga, bueno, pasaron 30 años y nadie me robó nada, ¿no? Martín. Yo creo que está bien, estamos coincidiendo en un montón de cosas. Me parece que tenemos que pensar qué hizo la Argentina en los últimos 100 años. 100 años. No 10 años, 100 años. De los últimos 100 años, 90 hubo déficit fiscal. No 3 años, 4 años, 50, no, 90. Solo 10 años hubo equilibrio en las cuentas, solo 10 años hubo superávit. Y eso tiene que ver con una lógica de la política. Tiene que ver con la lógica de una política que se fue profundizando. Ahora uno agarra los últimos 20 años y esto empeoró, porque el gasto público aumentó. Y porque aumentó mucho también, por ejemplo, el gasto social, pero sin generar que la pobreza baje. Entonces estamos en el peor de los mundos. Tenés emisión de plata para cubrir el déficit. Tenés una emisión de deuda del Banco Central que es enorme. Pero además tenés un Estado muy grande que no saca a la gente ni de la pobreza, que no permite que las empresas contraten gente, que no permite que los emprendedores salgan adelante, y eso estancó a la Argentina. Entonces se sale con un programa fuerte, se sale, por supuesto, con reglas fiscales, con independencia del Banco Central, porque no tiene ningún sentido que yo diga, bueno, tengo un Banco Central que en cualquier momento puede venir y prestarle plata al gobierno. Eso antes no se podía y se cambió la ley.
Se cambió la ley y se sacaron la responsabilidad penal de los directores, se sacó los límites que había a la emisión de plata para prestar al gobierno. Ahora, la pregunta que les hago es ¿cómo se resuelve esto en democracia políticamente? Porque hemos visto todo tipo de gobiernos, de distintos signos políticos. Es cierto que hay ahora un periodo muy largo del kirchnerismo, en los 12 años y estos 3 años y medio de Alberto Fernández, pero si hay alguna resolución desde el punto de vista político, porque también hemos visto 10 años con Carlos Menem con la convertibilidad, donde hay distintas explicaciones de por qué se derrumbó la convertibilidad, pero la explicación, si se quiere, más ortodoxa es porque también había déficit fiscal y se cubrió con endeudamiento externo. O hemos visto dictadura militar, donde estaba la escuela de Chicago a pleno en el Ministerio de Economía con Martínez de Oz, y también terminó en un colapso, y también hubo déficit fiscal, y también hubo licuación, y también hubo inflaciones del 300, 400%. Entonces, ¿cómo se sale, digamos, de esto? ¿Cuál es la fórmula desde el punto de vista de la política? Bueno, claramente, si estamos todos de acuerdo, tenemos que ir a ver cuál es la herramienta que utilizan los políticos para poder emitir. Es el Banco Central. Argentina no es un país normal. Argentina no va a conseguir un Banco Central independiente. Y si lo conseguimos, capaz va a ser por el corto plazo, como pasó en la década del 90. En el mediano plazo va a volver a ser dependiente de un político de turno. Hay que innovar. Saquemos al Banco Central. Todo esto pasó en la existencia del Banco Central. El problema que estamos teniendo es que tienen una herramienta para hacer daño. No es lo mismo endeudarse con el Banco Central que endeudarse con el Fondo Monetario, que endeudarse con deuda en el sector privado. ¿Sabes por qué? Porque el Banco Central genera pobres. La otra, que vayan a negociar la reestructuración. Que se jode al que compra la deuda de última. Sabía los riesgos. Pero financiarse con pobres es algo que está moral y éticamente mal. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar al Banco Central. ¿Parece raro? No, miren lo que pasó en Europa. Armaban un Banco Central Europeo para que los políticos de los países que funcionaban mal no tengan la alternativa de seguir generando pobreza. Y así se estabilizaron varios países. Aracre. Mira, a mí me parece que hoy la inflación es un drama y no hay ninguna duda de que para poder revertir eso hay que disciplinar el déficit y no permitir que el Banco Central actúe en forma descoordinada en la economía. Pero yo creo que el verdadero drama hoy de los argentinos es que hay 5 o 6 millones de trabajadores formales o informales cuyo ingreso no les alcanza para cubrir las necesidades básicas de la canasta básica. Este es el drama. Entonces, cuando vos decís, bueno, gobernar es priorizar. Y si a vos... Y si vamos a una hiperinflación, no sabés la cantidad de trabajadores que va a haber que Exacto. no van a cubrir la... Por eso es que tenés que pensar en básica. disciplinar el presupuesto. ¿Por qué vamos a tener 4 o 5 puntos del PBI dedicados a sostener un esquema como el de Tierra del Fuego, en lugar de decir... vamos a generar un shock distributivo en los trabajadores, que por supuesto, como hay 3 millones de trabajadores públicos, te cuesta plata. Pero para eso no hay plata, pero para sostener subsidios empresariales en determinadas jurisdicciones sí hay dinero. Entonces, estas son las discusiones que me parece que la política tiene que poner sobre la mesa y decir, ¿a dónde invertimos? Yo lo que quería plantear tiene que ver con la responsabilidad política. Porque cuando uno mira lo que va a pasar de hoy a diciembre, porque ahora hay un gobierno que tiene que ser responsable políticamente, responsable fiscalmente. Hay cerca de 100.000 millones de dólares de deuda que están pateando para el año que viene. Tenés la mitad, toda la deuda cuasifiscal del Banco Central, pero después tenés 20.000 millones de los vencimientos normales, 25.000 millones de la deuda que están acumulando los importadores. Tenés el dólar futuro, que es una deuda pateada para el año que viene. Digo, me parece que hay una responsabilidad política que tienen que asumir el gobierno ahora para que no vayamos a una hiperinflación. ¿Hay riesgo de hiperinflación? Ustedes Sí. ven que en el escenario yo decía, no hay posibilidad de en los próximos meses la situación mejore. Nadie cree que va a mejorar. Hasta el propio gobierno considera que los indicadores van a empeorar. Pero hay riesgo de que empeore mucho, de que se haya una devaluación, imperialización. Te lo tomo del lado de la hiperinflación o te lo tomo del lado teórico. Yo ya creo que ya estamos viviendo en una hiperinflación, porque estos niveles de inflación en comparativa al mundo son
demasiado altos. Sí, pero O sea, vos no sé si habías nacido, Ramiro, sí. Sí. Pero en 89, 90 la hiper era ahí. Es otra cosa. Vos tenés que No, está tener... bien. La hiper era Pero el mundo- 2.000, 3.000% anual, 50% mensual. En el mundo también había otros niveles de inflación en los países. Sí, claro. Las circunstancias de Argentina eran más Es comunes. cierto. Era más común la hiperinflación. En este contexto mundial, Argentina está en una inflación hiperinflacionaria. ¿Se va a acelerar? Te tomo la segunda parte de la pregunta. No hay un motivo que diga que no. ¿Por qué vamos a decir que no se va a acelerar? Si están haciendo lo mismo. Lo que pasa que cuando uno mira el mensual, en los años de hiperinflación, pasar de 200 a 300 a 1000 pasa rápido. Y después, porque la aceleración de la inflación se va haciendo como exponencial. pero no pasas del 10 al 1000. Pero explica una cosa, explica el Rodrigazo. del 100 al El 200. El Rodrigazo fue un régimen de altísima Esa es inflación. otra cosa. Eso- De 400% anual, pero después para llegar, estuvimos 14 años para llegar a la hiperinflación del 89. Ahí sí tenés y más la- riesgos. y la del 90. Pará, pero- De un Rodrigazo tenés por ahí un poco más de riesgos que de una hiperinflación. Yo no veo un escenario de hiperinflación en la Argentina durante el 2023. Le doy un ejemplo. Yo no lo veo el escenario Ah, ¿no? de hiperinflación en la Argentina. Lo estoy viviendo, que es diferente. O sea, la historia, por supuesto que hay que compararla según el contexto mundial. Pero es no una como se locura, es una define. locura lo que está No se pasando en define Argentina. hiperinflación. Cuando vos decís, lo estoy viendo, Ramiro, la definición técnica de hiperinflación es otra a la que tenemos hoy. Pero yo no estoy en la academia acá. Ah, ok, bueno, Yo estoy entonces, tratando yo digo, de- aclarando para la gente. Está bien, pero no estoy dando una clase de economía. Ay. Estoy solidarizándome con la gente que no alcanza a llegar a Hay fin de una mes. inflación muy alta, eso estamos de acuerdo. Igual vos le decís a Bueno, un cambia europeo... el nombre si querés, o sea, le no decís reconocer la realidad. A un europeo, vos mencionabas, le hablás de 150% anual, que Claro, es más o para menos ellos. agarrar una tasa del 10 anual, y no entienden qué les está diciendo. Es y cuando nosotros, vos decías, ¿se puede llegar? Bueno, si nosotros hace un año pensábamos en que íbamos a estar en la situación que estamos hoy, se suponía que no. Se suponía que íbamos a estar en un tercio de la inflación que hay hoy. Ahora, ¿qué no hizo el gobierno que tiene que hacer? Bueno, claramente es bajar el déficit, es bajar el gasto, es tomar responsabilidad. Estamos discutiendo si vamos a tener 1000% de inflación en vez de 100%. Está igual de mal. Ya está. Ya fracasó esto. No hay gobierno. No, No, pero, hay manejo, no hay manejo monetario. 100% es igual de mal que 1000%. No, está bien, pero cuando ha habido hiperinflaciones en la Argentina y en otros países ha habido una crisis terminal, no solamente de discutir quién entra al balotaje, sino si se adelanta el cambio de gobierno, si hay una crisis social de otra dimensión. Por ejemplo, en el primer semestre del 89, cuando el Banco Central deja de vender dólares, el dólar se multiplica por 35 veces, como si fuera de 500 pesos hoy a 18.000 pesos. Por eso preguntaba si ustedes ven, o no sé, Lo que pasa es que hay o a una- 15.000 pesos. Hay una parte de la hiper y hay una parte de inflación que es nominal. Si yo agarro todos los billetes que hay en la Argentina y les agrego un cero, no pasa nada en la realidad. No va a pasar nada, porque a todos los billetes les agregué un cero. Los precios se van a multiplicar todos por 10. Ahora, el problema es que en el proceso, ¿quiénes pierden? Si vos en el proceso No, pero por eso te le pierden estoy- los jubilados, El te mayor pierde riesgo la- que tenés hoy, la clase Maxi, media, el mayor riesgo que tenés hoy es que para poder contener la masa de pesos sin que se dolarice o sin que se profundice una velocidad de transmisión, tenés que garantizarles una tasa tan alta que te transforma este déficit cuasi fiscal, esta cantidad de pesos que tenés que emitir emisión todos los futura. meses, en emisión futura. Entonces, te crea una expectativa muy mala para los próximos meses. La bicicleta financiera de este gobierno. Lo que está pasando es una bicicleta financiera. Lamentablemente, los que se suben a esa bicicleta financiera van a terminar perdiendo. Por eso la recomendación es dolarizarse rápidamente. Que la realidad es que estamos todos dolarizados. Lo único que queda en pesos es el capital de trabajo. Si alguien acá tiene pesos, calculo que ninguno de ustedes tiene pesos. lo tengo acá. No tenés pesos, tenés dólares. No, mirá, tengo Yo pesos. tengo Nada, pesos. pero capital de trabajo para gastar. No, pero no Ramiro, tiene plata ahorrada en pesos. Los pesos se usan hoy en Pero todas las comprá dólares transacciones. en pesos. Vos no tenés- Transaccional. Pero Como Ramiro, reserva de valor, los pesos hoy se usan en todas las transacciones. De hecho, ¿Qué transacciones usan en pesos? La para ir del a kiosco, comprar- el mercado, o comprar la sea. entrada- claro. De hecho, Los alquileres se hacen en dólares ahora. No, está Bueno, bien. pero Ellos porque se alquilan en dólares. Eso porque tenés inflación alta y la moneda, el dólar es. Eso como porque no la hay moneda, el estable. peso no es una Pero el moneda. argentino quiere tener pesos, quiere tener moneda, porque si todos los países siguen pueden planteando hacerlo, Si que quiere esto- tener que, pero por algo se sacan los pesos de encima. Ramiro, ustedes No, siguen planteando, pero sí, se una sacan moneda los pesos fuerte. de encima
y los dólares lo usan pasa para que atesorar, decir no peso usan fuerte- los dólares para gastar decir- en el... claro, el Nadie tema cuál quiere es. poner un dólar para ir a comprar al supermercado. Hay que dejar de mentirse. Quieren tenerlo atesorado al Es que- dólar. El peso fuerte, el Banco Central independiente, es como decir, seamos todos felices. No. O sea, no es así. Vos decís, no es así hay en Argentina. hay una receta que puede Hay una realidad. terminar con esto. Hay una realidad que la tenemos que terminar. Hay que aceptar la realidad. Si queremos seguir siendo utópicos de que vamos a ser Suiza, no somos Suiza. Somos lo que nos tocó, Argentina. Vivamos con esa realidad. Pero la realidad es que tampoco tenemos dólares para dolarizar, Ramiro. Seamos honestos. ¿Cuánto No le va a buscar podemos- ahora Massa de los dólares? Mirá cómo empiezan a aparecer los dólares. no creo que Por los ahora chinos no te den hay dólares. nada. No, yo no Por iría a ahora buscar, hay yo no iría a buscar nada. nunca, no, yo no iría a buscar a Está China porque es un yendo- país comunista. No le planteemos Está a la yendo gente a que comprar podemos conseguir zapatos 30 a la mil millones de verdulería. dólares de un día para el otro para dolarizar. Bueno, pero entonces, porque no se ¿qué? Entonces, puede. ¿qué No, pasa? pero Pero ¿sabés pará, cuál ¿qué es la tiene el Banco realidad? Central? ¿El Banco Central no tiene activos? Déjame Sí, decirte pero algo no son sobre la tan realidad. realizables de Ecuador, un día que para está- el otro. Y no. Ecuador que está dolarizado. Ecuador que está dolarizado tiene Banco Central ecuatoriano. Y además tiene el Banco Central norteamericano. Y se Así que endeuda. eso no es verdad. Y se endeuda. No es El verdad Banco que si Central, dolarizan, el Banco Central ecuatoriano lo que tiene es un sentido de igual va a regulación tener el y mismo por las problema. moneditas por el cambio. No, No, no es tiene la monedita función, por no el tiene la cambio. función de emitir dinero. Pero que incluso ese es se el gran endeuda, problema. Ramiro. Sí, hace Bueno, poquito pero dólares. hagamos una cosa. Ustedes se quedan con pesos y déjenos al resto de los argentinos usar dólares. No me obliguen a usar pesos, No, porque pero me están robando. Yo entiendo que quieran hacer política y que les sirven los pesos para hacer política. Yo quiero dólares, no me obliguen más a usar pesos. Pero no hay. No quiero perder plata. Pero no quiero hay. pesos, no me van a No convencer. hay. No, lo que no se puede hacer Ustedes usen es- pesos, yo lo voy a que usar no se dólares. puede hacer No es- tenemos fácil. la maquinita para emitir dólares, no hay. Bueno, me está diciendo una maquinita, pero la maquinita que emite pesos genera pobres. Está bien. No pero genera pesos, genera Yo pobreza. estoy de acuerdo con vos es que hay que parar de emitir. Lo que no estoy de acuerdo es Bueno, que se entonces- pueda dolarizar. Porque no tenemos los dólares, básicamente. Pero me dijiste recién no tengo una maquinita para emitir dólares. No, ¿Quién por quiere eso- emitir? Yo no quiero emitir. Yo lo que te digo es que no se puede dolarizar la economía porque no somos como Estados se puede Unidos. dolarizar, se puede dolarizar porque recién me dijo que tenía pesos en la billetera, tenía 1000 Bien. pesos en la billetera. No tiene 15.000 pesos en la ¿Cuánto te billetera. pensás que tiene la gente? Sí, no, Gracias. pará, porque el resto, al que le sobra un mango se compra dólares. No, pero gracias Con a 1000 los pesos, tres, y tengo pesos 1000. Gracias a los tres. ¿Vamos a ir Gracias. toda la sí. noche? No, no. Ramiro Marra, gracias. Siracusa, gracias.